Oye, una preguntota. ¿A ti en algún momento te han discriminado? Yo creo que sí, yo creo que a todos nos han discriminado, y, pero también creo que en diferentes cosas. ¿A ti cómo te pasó? Yo creo que la primera vez que me discriminaron fueron mis papás, cuando me decían que me tenía que ir porque iban a hablar cosas de adultos, Mm, cuando era vale. chiquita, ¿no? Obviamente. Ahorita ya me cuentan esas cosas de adultos. Pues yo, por ejemplo, me han discriminado por hablar un ejemplo rápido, de la música, por escuchar tal o cual música. Creo que he sufrido discriminación. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que la discriminación va más allá a temas mucho más fuertes. Ok, sí, tienes razón. Y pues bueno, de esto se va a tratar este capítulo de filosofar. Yo soy Arwin. Yo soy Luz. Bienvenidos hijos de la filosofía. Esto es Filosofar. filosofar. Hola, hijos de la filosofía. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que planteamos al inicio, en la introducción, sobre la discriminación. Todos hemos en algún punto sido víctimas, hemos sufrido discriminación. Y algo que nos preguntábamos Luz y yo fue, ¿realmente el mundo está hecho para la gente normal? ¿Y qué diablos tiene que ver esto con el capacitismo? ¿Tú qué opinas, Luz? Yo creo que primero tendríamos que definir, por si alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, no está muy enganchado con este término, que es el capacitismo, tendríamos que definirlo. Según esto, el capacitismo es la discriminación hacia las personas que tienen discapacidad. Entonces, el planteamiento del tema de hoy es ese, el por qué el mundo, o si el mundo está realmente preparado o hecho para la gente normal, sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Exacto. Por ejemplo, cuando estábamos planteando el tema, justo para este capítulo, tú comentaste algo que se me hizo muy interesante y que obviamente da para mucho, que es por qué nos rechazamos, por qué nos hacemos a un lado, por qué vemos raro lo diferente, ¿no? Y por lo tanto, relacionándolo con el tema, ¿por qué excluimos lo diferente? Eso tiene que ver con este tipo de discriminación, que obviamente es una variante de tantas que hay. Y me lo he preguntado y obviamente, bueno, como siempre lo hemos considerado en los capítulos anteriores, pues tratamos de llegar con algunas hipótesis, ¿no? Con algunas ideas previas de quizá que nos ayuden a plantearnos el por qué, ¿no? Averiguar esta respuesta. Y de pronto sobre la mesa les pongo esto, ¿no? Del miedo a lo otro, ¿no? El miedo a lo desconocido, y también el hecho de que al no tenerlo cerca, es decir, al no tener una persona, algún familiar con diversidad funcional o con capacidades diferentes, entonces no sabemos cómo tratarlo, ¿no? No sabemos cómo acercarnos, no sabemos cómo abordarlo. Entonces quizá Desde es un aquí, punto. desde aquí yo tengo que meter aquí mi cuchara, Arwin, Ujú, ujú. porque estamos hablando de personas con discapacidades, que también se les empezó a llamar con capacidades diferentes, personas especiales, y Exacto, de mil formas, cuando la terminología como tal son personas con discapacidad. Y ujú, las discapacidades se van, digamos que se dividen en diferentes. Pueden ser discapacidades motrices, pueden ser discapacidades sensoriales, ujú. pueden ser discapacidades mentales. Eh, Puede haber una combinación cuando te faltan como varias cosas. Exacto. Y creo que son cuatro las que estoy mencionando, me hace falta una. Déjenme ver si me acuerdo y ahorita la retomo. Entonces, desde ahí, desde el lenguaje,
que utilizamos o que no sabemos cómo utilizarlo precisamente a lo mejor por el desconocimiento. Yo debo de decir que tengo amigos invidentes, cieguitos. Y lo digo así porque así les digo. Y en definitiva yo creo que no estamos como preparados para relacionarnos con ellos. Y no es por otra cosa, bueno, yo no lo veo como una discriminación como tal, sino más bien no es algo tan natural en un sentido de estar conviviendo 100% con ese tipo de personas. A mí en algún momento con mis amigos, uno le dicen Chicali y el otro se llama Fernando. Estábamos platicando y le digo, ¿y cómo ves? Okay. Y Sí, no, ellos se sí. atacan de la risa y me dicen, pues todo negro. Ajá. Pero ellos saben, ¿no? Que habemos personas que no tenemos mucho contacto El tacto, ¿no? Ajá. con personas como ellos y no lo toman a mal, pero también hay otros que se ofenden mucho. O sea, aquí hay este tema va a estar pesadito, pero bueno, esa es mi creencia en cuanto a que yo no creo que sea una discriminación, más bien no somos tan allegados, a menos de que tengas una persona directamente ahí en tu casa a las 24/7, Ajá. vas a tener conciencia de y cómo tratarlos, de cómo hablar, de cómo, etc., ¿no? De todas las comodidades que necesite esa persona. Yo no lo creo como discriminación, ya que solamente el 15% según, ay, ¿dónde? Espero, el 15% de la población mundial De la OMS, ¿no? tiene una discapacidad. O sea, estamos hablando de una minoría. Exacto. Yo buscando la información encontré por ahí un canal, igual al final se los dejamos ahí en la caja de la información del video, y justo una chica de un canal entrevista a Fernie Ruiz, así como tal la pueden encontrar, @Fernie Ruiz, y ella es una chica con capacidades diferentes y además es activista, ¿no? O sea, además defiende, está interesante, ¿Qué defiende, tipo de discapacidad tiene? es física, tiene una formación distinta del cuerpo, entonces, pues tiene que estar en silla de ruedas y así. Entonces, desconozco, y perdón por esto, pero desconozco como la formación tal cual, eh, pues el término tal cual médico, ¿no? Más, más correcto, pero justo, bueno, o sea, sus brazos y sus piernitas son más pequeñas, ¿no? Entonces, ella además de, pues, vivir con la discapacidad, obviamente, como tú lo planteabas al inicio, ¿no? Las variantes de cómo puede funcionar esto. En este caso, ella aplica la movilidad, ¿no? Y la forma en la desplazarse, etcétera, con todas estas comodidades eh, que, que otras personas tienen. Entonces, ella es activista y defiende estos derechos, ¿no? Y justo este tema de los derechos es interesante porque nos habla de qué tanto los tomamos en cuenta. Ahorita tú muy bien lo dijiste, Luz, ¿no? Si no tenemos a alguien cercano en la familia, algún amigo, etcétera, no tenemos el tacto, no tenemos el trato adecuado. No lo justifica, no creo que lo justifique, pero también siento que nos hace ser un poco más empáticos, nos hace familiarizarnos con el tema, nos hace preocuparnos, no solo por esa persona, ese amigo, ese familiar, sino por todo, ¿no? O sea, por la accesibilidad que tiene al mundo. Y no es un tema de que se les tenga como un trato especial, ¿no? O lástima o algo así. Creo que va más por el tema de empatía. Creo que justo me hace muy interesante este tema de buscar los derechos que se apliquen y estos derechos en cuanto a accesibilidad, en cuanto a movilidad, en cuanto a la integración social y otros temas que podemos ir platicando, pero bueno, de pronto, por si quieren seguir a esta chica, pues plantea cosas bastante interesantes que nos hacen abrirnos al tema, ¿no? Híjole, Arwen, ahorita tú comentaste algo sobre que empatía.
Vamos por partes. ¿Qué es la empatía? Ponerse en los zapatos de la otra persona. No sé si tú recuerdes o si hayas ido, aquí en México tenemos un museo que se llama el Museo del Papalote, Ujú. el Museo del Niño, que también le dice, donde te metían a un lugar totalmente oscuro y literalmente en la parte afuera de esta atracción, de este juego, de este coso, decía, ¿qué pasaría si no pudieras ver? De acuerdo. Y entonces te metían a un lugar donde literalmente, o sea, ponías la mano así enfrente de ti y no la podías ver. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Ir tocando para ver por dónde tenías que salir, porque tenía escalones, porque tenías que agacharte e ir a gatas para entrar a un lugarcito y así, ¿no? Y ponle tú, cualquier persona o cualquier ser humano que tenga todas sus capacidades normales o completas, Ujú. posiblemente puede decir, me tapo los ojos o me tapo los oídos y pues puedo experimentar por unos instantes qué es lo que es no tener el oído o no tener la vista, por decir una Ujú. cosa. Sin embargo, pues no es algo que tú puedas realmente sentir al 100% a cómo lo vive una persona que a lo mejor, bueno, mis amigos no son ciegos de nacimiento, ellos fueron perdiendo la visión gradualmente, o sea, cuando eran chiquitos podían ver y empezaron a perder la visión por una cuestión que desconozco. Eh, pero ellos al momento de perder en su totalidad la visión, pues es algo completamente diferente, que tú solamente 5 minutos en lo que entras a la fregadera del papalote y dices, no, sí está difícil. Y a lo mejor puedes vislumbrarlo, pero a ciencia cierta nunca lo vamos a saber, creo Ujú. yo. Sí, es como tratar de imaginar la nada, ¿no? Podemos hablar de lo que conocemos, Exacto. pero no de lo que desconocemos. Y creo que también tocaste hace ratito un tema interesante, o un punto interesante, que es, le tenemos miedo a lo desconocido. Creo que eso es natural. Si no le tuviéramos miedo a lo desconocido, créeme que yo creo que no hubiéramos llegado a una evolución, ¿no? Exacto. Sí, justo es el miedo, entre otras cosas, lo que nos ha mantenido prevenidos, ¿no? Lo que nos ha ayudado a correr del peligro. En este caso, evidentemente, el tema que tratamos ahorita no es un tema de peligro, pero en cuanto a evolución, pues hemos aprendido a estar alertas, ¿no? Cuando menos, de lo que es diferente. Entonces, ahí puede ser un tema a lo mejor un poquito antropológico, pero justo es cómo, no, cómo nos alertamos frente a algo que es diferente, ¿no? Las reacciones pueden ser diversas, pero sobre todo, ¿sabes qué? Regresando al tema de empatía, me parece interesante una frase que encontré por ahí de la OMS, en su página tal cual. Igual les podemos compartir, ya sea por aquí en los comentarios o en nuestro canal de Telegram, todos estos enlaces para que también los puedan tener a la mano y puedan emitir sus propios razonamientos. Pero justo esta frase es tal cual, que ellos plantean que es probable que casi todas las personas experimenten algún tipo de discapacidad temporal o permanente en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué lo relaciono con empatía? Porque al final la empatía a lo mejor también siento que es un tema que lo vemos como algo lindo, ¿no? Vemos empatía como algo, como bondad. Y siento que incluso la empatía puede tener varias formas. En este caso, este tipo de empatía puede ser como de integración a la sociedad. Puede ser un tema como pues, de estar consciente que nos puede pasar a todos, ¿no? Este tipo de empatía, se puede ver una empatía como de apertura, de bondad, claro, pero esta empatía es incluso hasta no lo quiero decir así, pero por conveniencia. No sé, por ejemplo, de repente algunas políticas que manejan algunos países en el mundo de tener un respaldo para la gente, para los adultos mayores, que es una ayuda económica, ¿no? Por las diferentes circunstancias que pueden sufrir y para que se mantengan al menos con una alimentación o con un acceso a salud u otras cosas. Y mucha gente lo critica, ¿no? Mucha gente dice, no, no, no,
la salud debe de cobrarse porque, pues, ya sabes, ¿no? La medicina y cuesta trabajo, los equipos médicos y todo. Y obviamente es cierto, pero no se ponen a pensar tal vez que todos vamos a estar ahí, ¿no? Si es que llegamos a la vejez, todos vamos a estar ahí. Y también es un tipo de discriminación, ¿no? Tengo una pregunta enorme. Ahorita tú mencionaste a las personas de tercera edad, a los ancianos, a los viejitos. Ujú. Entonces, estamos hablando de capacitismo. ¿Tú crees que un viejito, por ser viejito, ya es discapacitado? Creo que hay un tipo de discapacidad que justo bueno, también por lo que estuve investigando, de los tipos de discapacidad que muy bien explicaste, que se podrían considerar, son congénitos, ¿no? De nacimiento. Y otros que podemos llegar a ellos, una especie de accidente o por problemas de salud. Pero también la edad es un tipo de factor que simplemente cambia, ¿no? Nuestra condición física, cambia nuestras capacidades, eh, cambia nuestras habilidades, incluso pueden ser mentales, de memoria, ¿no? De movimiento, etcétera. Y entonces nos vamos haciendo, pues sí, dependientes de nuestros semejantes para tener una vida cómoda, ¿no? Entonces, eso es algo curioso porque se da de forma natural, o sea, creo que eh, pues no podemos escapar justo al tema de la edad. Entonces, Entonces, yo soy una discapacitada. ¿cómo? Yo soy una discapacitada. Dependo de estos para poder ver. Ahora sí que literalmente pago por ver. Para poder ser. Sí, porque si no tengo estos, de verdad, no tienes una idea de cuántas veces iba, por ejemplo, a la universidad y se me olvidaban mis lentes. Y para agarrar el camión, hijo, man, si me pasaban 3 camiones, Arwen, porque de verdad no alcanzo a ver de lejos. Yo tengo miopía y tengo astigmatismo, sí, ya sé, soy miopendeja, pero no alcanzo a ver de lejos. Entonces, sí me costaba como mucho trabajo. Por eso quiero como que tratar de establecer las discapacidades, la palabra discapacidad, ¿Ok? porque ahorita estamos hablando también de los adultos mayores, que si bien pierden movilidad, etcétera, etcétera, o que pueden adquirir o tener a través del tiempo, que se pueden generar a través del tiempo ciertas circunstancias, lo cual te hacen un discapacitado. Eh, Así que no me juzguen por lo que voy a decir y por los argumentos que voy a arrojar. Soy discapacitada y tengo derecho de. Este, yo creo que primero tendríamos que definir eso, porque si nos vamos a la discapacidad así en general, yo también tendría que tener como ciertos beneficios por ser una discapacitada visual. ¿Estás de acuerdo? Yo tendría Ok. que entrar a los conciertos en primera fila, aunque yo pague el de la última fila, porque si no, no veo, Ah, exacto. ¿no? Porque soy Sí, una puede ser. discapacitada visual. Ajá. Tendría que tener beneficios en cuestión de que se tengan que parar a fuerza todos los camiones en cierto punto para yo poder leer el letrero si no traigo lentes. Ok. Entonces, ¿hasta qué punto o a qué grado de discapacidad vamos a estar aquí platicando? Perdón, pues creo que ahí planteas algo muy interesante porque justo o sea, lo principal es esta discapacidad que es física, incluso de comunicación cognitiva o sensorial, como bien planteabas, ¿no? Pero justo también el tema en el que nos compete a todos como grupo, como sociedad, es la inclusión, ¿no? No porque sea un deber ser o no porque sea algo obligado, ¿no? Sino porque realmente pues es este sentido de humanidad, ¿no? Donde todos somos iguales. Y también aquí quiero plantear otro tema, ¿no? Que es justo la equidad. Porque saben que con el tema de la igualdad, pues a veces lleva muchas comillas, ¿no? Pero con el tema de equidad, el tema de plantear todas estas circunstancias que nos pongan a todos en un mismo plano, eso es lo que vamos a decir que sería lo correcto, lo ideal también, pero
Entonces, tú lo planteas, ¿no? Voy a un concierto, oigan, no vio chido, por X o Y razón, pues compré un boleto hasta arriba en el Palomar. Entonces, pues yo tengo derecho, porque, pues, no sé, quiero disfrutar de este evento, de ponerme hasta adelante, ¿no? Y esa persona que tiene a lo mejor, digo, la lana aquí, pues no importa tanto, ¿no? Pero paga un boleto hasta adelante Claro que por, importa. o sea, La lana sí, también importa, güey. o sea, claro, pero desde este sentido de los derechos, haciéndolo a un lado, ahorita regresamos al tema del varo, pero haciéndolo a un lado tantito, esta persona que paga el boleto hasta adelante tiene el derecho de estar ahí, ¿no? Y entonces, pero si tiene, o sea, si nos alineáramos por capacidad, o sea, por ponerlo de una forma equitativa, entonces la persona que ve mejor tendría que estar hasta atrás, ¿no? La persona que tiene menos movilidad o que tiene algún tema visual, pues podría estar hasta adelante. Y así lo ordenaríamos, pero eso no sucede. Aquí lo que importa es el varo. Y algo que también te quería plantear es que justo, bueno, yo de formación soy publicista, de pronto también analizo un poco ese tema desde mi perspectiva, y lo que sumo a este tema es, a esta conversación es que realmente el consumismo, que es lo que impulsa al marketing y a la publicidad, no importa lo que les digan, detrás de la publicidad está el consumismo, ¿no? Entonces, el tema de lo que plantea el consumismo es que va a las mayorías, realmente, analícenlo, realmente pueden tener obviamente una opinión distinta. Mi opinión es que el consumismo está hecho para las mayorías, porque el consumo masivo es la forma en la que está planteada o está estructurada nuestra economía, ¿no? La política también va a las mayorías. Es por eso que de repente ustedes pueden ver a un candidato, un político, etcétera, una figura pública que no se preocupa por las minorías, ¿no? Las minorías podemos estar todos. Puede ser una discapacidad, puede ser un gusto, puede ser una preferencia, puede ser una opinión distinta, y eso nos segrega, eso nos hace a un lado para ese contexto en específico. Y entonces, el consumo masivo, vean ustedes en cómo se paró el mundo, cómo se paró la economía por la pandemia, porque todo está hecho para lo masivo. Al mundo le importa la lana, y entonces a la lana que le importa, bueno, o a la gente que tiene pues mucho, estas grandes corporaciones, les importa la mayoría. Entonces todo lo que modifiquen, todo lo que planteen para beneficio de todos, va a estar en función de la mayoría. Por lo tanto, ahí podemos entrar o no todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí quiero tomar dos cosas. La primera es que ahorita acabas de decir algo que yo he visto muchísimo de lo que acabas de decir. Todos somos iguales. Ujú. Yo no creo eso. Ok. Yo realmente no lo creo. Yo creo que todos somos diferentes y tenemos diferencias, tanto hombres como mujeres, como cualquier niño, lo que tú quieras, gustes y más. Y todos tenemos diferencias. Y eso es lo padre del mundo, de la vida, del estar aquí. Y la otra es exactamente lo que acabas de decir, el consumismo. Nos vamos totalmente a la mayoría. Como lo dije en un inicio, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Ujú. Entonces, el 75% es muchísimo más grande. 75, 15. Si tú me dices, vamos a dejar de lado el dinero, pues échame tu lana, Erwin. No, 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 para, ¿No? no, 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 no. Porque vamos a verlo del lado, por ejemplo, ergonómico, ¿no? En cuestión de las discapacidades y de que se tengan que hacer sillas o que se tengan que hacer ciertas cosas Exacto. específicas para personas con algún tipo de discapacidad. Ok, yo emprendedor o yo empresario voy a hacer sillas Exacto. exclusivamente para discapacitados. Sé que mi mercado se cierra al 15% de la población mundial. Ujú. Vamos a verlo desde el punto frío, del punto económico, porque el dinero mueve el planeta. Hasta el momento el dinero mueve el mundo. Cuando deje de mover el dinero al mundo ya hablaremos de otra cosa, pero actualmente así funciona la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene más como empresario?
hacer 5 sillas para personas que a lo mejor no tienen una piernita o no tienen 2 piernitas, que van a costar un chorro de dinero, porque ergonómicamente, para que ellos se sientan bien, para que estén cómodos, para que bla, bla, bla. O hacer sillas para el otro 75% de las personas que tienen 2 piernas. Económicamente hablando, es Va a lo ser que, por como ejemplo, es lo que pasaba 65. con la, perdón, es lo que pasaba con la silla de los zurdos en la secundaria pública, ¿no? Mm, ajá, Llegabas a un salón y había pupitres, que les dejaré por ahí una imagen, que tienen como una paletita del lado derecho, porque la mayoría somos diestros. Los zurdos, pues, son poquitos también, ¿no? También son una minoría. Entonces, había creo que 2 sillas para zurdos en toda la secundaria. Y si entraban más de 2 zurdos, el tercero se chingaba, o sea, a lo que había, exacto. porque es lo común y es lo general en ese aspecto, ¿no? Bueno, hablando de la parte económica de la publicidad, ahora te la pongo del otro lado. Nosotros que mi carrera, yo soy diseñadora gráfica, tú eres publicista, que nos basamos mucho en la cuestión gráfica, para los ciegos es una burla. Exacto. Nosotros no pensamos en los ciegos cuando hacemos publicidad. Mm, mm. Pensamos en la gente que lo va a ver y que se vea lo más padrísimo que se pueda. Porque va a pesar más el 75% al 15% para que se mueva la economía. Sí, como bien lo dices, eh, justo este tipo de discriminación, o puede ser también segregación, o puede ser hacer a un lado a las minorías, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, porque ahorita lo planteabas, ¿no? El diseño, la publicidad está hecho para las mayorías. De hecho, cuando tú, usualmente, bueno, cuando se hacen las cosas de forma correcta, se investiga, ¿no? O sea, vas a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, ya tienes más o menos la idea, hay toda una construcción detrás. Entonces, vas a lanzarlo al mercado, usualmente haces una investigación, ¿no? En el mejor de los casos. Y entonces le preguntas a algunas personas que, bueno, tomas un poco al azar, de por aquí, por acá, haces un perfil, y entonces les preguntas qué les parece X o Y producto o servicio. Entonces, lo que va a importar ahí va a ser la mayoría, ¿no? Si a una persona de 10 dice, oye, eso me parece ofensivo, me parece que no tiene sentido, me parece innecesario ese producto porque ya hay 1000 cosas así en la tienda, lo que ustedes quieren, esa persona va a ser hecha a un lado, ¿no? Si los 9 coinciden, o no sé, vamos a decir 3/4 partes, o por lo menos tantitito más allá de la mitad, ya puede decir, técnicamente es una mayoría, ¿no? Entonces, en el porcentaje que ustedes quieran y en el número que ustedes quieran. Entonces, se le va a hacer caso a esa mayoría. Si la mayoría quiere un tope, quiere pintar la barda de un color, quiere modificar su entorno, su barrio, quiere algo, siempre se va a hacer caso a la mayoría. Y eso aplica en política, aplica en publicidad, aplica en marketing y por lo tanto en el mundo de los dineros, ¿no? Entonces, pero bien tú lo planteabas, o sea, esta persona que quiere lanzar esta silla, ¿no? En este mismo ejemplo, pues dice, ¿qué hago, no? O sea, ¿va al 15% o va al resto, no? Entonces, tú haces números y dices, bueno, pues voy a la mayoría, ¿no? O sea, quiero vender, o sea, esto lo hago por lana. Entonces, pues sí, o sea, si le pego a un público muy específico, ese público específico, al ser una minoría, lo va a valorar, creo yo, ¿no? Pero justo el hecho de eso de que lo valoren, pues va a tener valga la redundancia, un valor moral, una apreciación muy profunda de esas personas, pero así hablamos de lana, pues quizá no logre el resultado que quieren, ¿no? Y lo vimos en la pandemia, o sea, lo decía, eh, se detuvieron los vuelos, se detuvieron los cruceros, ¿no? Se detuvieron el hecho de que las personas fuéramos al cine. Y si lo analizan,
muchas cosas que nos rodean, de cosas que disfrutamos, de esparcimiento, etcétera, están hechas para la mayoría. O sea, yo no veo una... Hay un caso muy interesante de Estados Unidos que son cines, o sea, es un servicio, me parece que es de streaming, no le sé bien, o sea, voy a investigar bien el dato, pero tú, haz de cuenta, tú, Luz, eres millonaria, entonces, pues, móchate con una lana para todos. Ay. Entonces, en este ejemplo eres millonaria y entonces tú tienes esta membresía con Disney o con otras cadenas de contenido, y entonces lo que hacen ellos es que tú al pagar esa membresía, que es obviamente muy elevada, te dan las películas exclusivas a ti. Entonces tú las puedes ver antes. Tú puedes tener esos beneficios. Es un dato muy curioso. Entonces es un mercado muy, muy específico, es un nicho muy específico, pero realmente si se dan cuenta el cine está hecho para las mayorías. Entonces, este tema de que tú pagues obviamente la nota por ver películas antes que los demás, por disfrutar algún contenido en exclusiva para que no vaya para los Evitar demás. spoilers. Ajá, esa ay, y spoilear a la banda, no hagan eso. Entonces, estás hablando también de una segregación y al final, aunque pagues la nota, pero ¿estás de acuerdo cuántos millonarios puede haber que paguen esa? Bueno, no millonarios, tal vez ricos, ¿no? Que paguen esa lana. No es lo mismo que todos los millones de personas que ven un estreno de Hollywood, casi siempre, a nivel mundial, eh, por, por la lana que va a reflejar al final, ¿no? Entonces, de pronto, no sé en tu caso, Luz, por ejemplo, cuáles son estos temas que además de la discriminación por un tema físico o por un tema visual o sensitivo, pues se segrega a alguien, ¿no? Pero cuando la gente se queja de que en las películas, ahorita que hablamos de cine, en las películas no se tocan estos temas importantes, relevantes, de la sexualidad, del género, de los derechos, de, de aceptar a alguien que viene de fuera, de aceptar a alguien con un tono de piel distinto, no se tocan mucho estos temas. ¿Por qué creen que sea eso? Porque a la mayoría no le interesan, realmente. O sea, si lo analizamos es eso. O sea, a la mayoría le interesan otros temas más banales, siendo honestos. Incluso todo el mundo hemos caído ahí cuando escuchamos una canción muy popular, cuando vemos una canción, perdón, una película, Eugenio Derbez, muy popular, que nos trae un poco del aburrimiento cotidiano, nos queremos matar las neuronas solitos, entonces o sea, somos parte de esa mayoría, ¿no? Y no apoyamos estas películas que hablan de temas de política fuertes, ¿no? De estas conspiraciones, de quién maneja el mundo, de un tema de sexualidad, de un tema de cómo sufre un género y otro. Entonces, estos temas no son importantes porque, no lo digo yo, o sea, a la mayoría de la población lo refleja con la lana, ¿no? Volvemos a lo mismo de la lana. Al consumir cosas que están hechas para la mayoría, estamos aprobando, estamos continuando con esa idea, ¿no? De que todo continúe siendo para las mayorías y se toquen los mismos temas y se mantenga todo como está. Creo que es eso. Ok, creo que nos estamos saliendo un poquito de la temática inicial, que es el capacitismo. A mí me gustaría retomar un poquito más la línea del tema por el lado de algo que me sucedió a mí en la universidad. Como ya les comenté, soy diseñadora gráfica y les voy a platicar un poquito del contexto. No voy a hacer la historia muy larga para que no sea tan tedioso, pero yo venía tenemos 2 clases de teoría del color en diseño y venía de una clase de un tipo que era un desgraciado. Hagan de cuenta que era como Doctor House, pero en versión arquitecto y enseñando a diseñadores gráficos. Entonces el tipo nos dio una clase increíble, nos hizo aprender muchísimo y llegó a mi segunda clase de teoría del color 2. Y lo primero que hace la profesora que me toca en la universidad es colocarnos un video de un tipo eh, que no tenía ni piernas ni brazos, era el puro tronquito. Si mal no recuerdo, este tipín era alemán. Y pues te contaban como toda la historia de su vida y te contaban su día a día, cómo se movía y cómo hacía las cosas que generalmente hacemos cuando tienes manitas y tienes pisitos. Y la verdad es que en ese momento, pues de venir de una clase de teoría del color,
muy pesada, que directamente se enfocaba en teoría del color, a llegar a esta clase donde dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con teoría del color? Lo que yo vi en ese video, porque hasta eso nos dejaron hacer un ensayo al respecto del video. Entonces, lo que yo vi en ese video fue, la tecnología increíble que tenía el tipo. Porque a pesar de que había escaleras en su casa, porque era de 2 niveles, tenía unos arneses y unas cosas que subían automáticamente, una cosa increíble, ¿no? En la cocina también estaba adecuada para que él se pudiera mover, abrir cajones, hacer lo que nosotros comúnmente hacemos, pero con una tecnología bárbara, o sea, increíble. Y lo que yo coloqué en mi resumen o mi ensayo, o esta cosa que me colocó la maestra esta que ni siquiera me acuerdo su nombre. Del otro maestro sí me acuerdo, pero de esta la verdad es que no. Es que yo vi que el tipo que estábamos viendo tenía muchísimo dinero. Porque para tener esa tecnología y que hagan todo por ti, es increíble. Y dos, aquí me surgió otra pregunta en la universidad y la pongo ahorita sobre la mesa para que me dé su opinión, Arwen. Si vamos a partir de la premisa que tú planteaste hace rato, si todos somos iguales, ¿por qué tengo que verlo a él como algo diferente? ¿O por qué tengo que endiosarlo? ¿Es un héroe por no tener piernas y brazos? ¿Qué es? Yo solamente vi la super tecnología que contaba este hombre y que le iba súper bien y seguramente tenía un trabajo de poca madre. Porque para pagar todo eso, pues... Y eso fue lo que yo coloqué en mi ensayo de la universidad sobre esa clase, bueno, sobre el video, ¿no? Y la maestra nada más agarró y me puso, muchas gracias por tu opinión, Luz. Solamente quería ver de qué color veías la vida. Y yo, ¿perdón? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me está diciendo esto? Yo no siento lástima por las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo no creo que sean menos ni más, pero tampoco más, tampoco los puedo endiosar. Es decir, ay, es que él es un guerrero, ay, o sea, no. Si estamos hablando de equidad, que a cada quien lo que le toca, también tengo un amiguito que vive aquí en la calle, es una persona en situación de calle. Tiene quemaduras en todo el cuerpo porque lo que él me platicó fue que su casa se incendió, él estaba adentro y no tiene una pierna, se la tuvieron que amputar. Y anda en su silla de ruedas de un lado para otro, ¿eh? ¿Tú crees que él se detiene? Se pone unas guarapetas, pero bien sabrosas. Y yo porque está en silla de ruedas, lo voy a compadecer o voy a decir, ay, es que tú eres un ganador y tú eres mi Dios, porque no, o sea, tampoco. Y muchas de las cosas o de la comunicación que se trata de proyectar ante las circunstancias o las situaciones de una persona con discapacidad es eso en su mayoría, que son dioses, ay, pobrecitos, son guerreros y han luchado por la vida. Todos luchamos por la vida. En algún momento, en algún punto, te estuviste quebrando los dedos porque, puta, no tengo agua y el chingado güey del edificio no me contesta, o porque, híjole, ya se me fue un cliente y ahora qué voy a hacer, y cómo voy a pagar esto, y cómo voy a pagar, o sea, y aún más, o sea, en algún momento tú, Arwen, le has preguntado a una persona con discapacidad cómo quiere ser tratado, qué es lo que quiere, qué es lo que le funciona, porque regresando un poquito, por ejemplo, a mis amigos los cieguitos, los invidentes, ellos, yo los conocí en Chiapas y nos llevaron a conocer el Cañón del Sumidero y ellos iban con nosotros, íbamos en una lancha. Y literalmente en Chicali, que espero
poderle mandar este video. Yo sé que no lo va a ver, pero lo va a escuchar. Ok. A Chicali, él literalmente agarró y me dijo, tú me puedes poner en Xochimilco y decirme que estoy en el Cañón del Sumidero, te lo voy a creer. Que es, por ejemplo, lo que sucedió o lo que estaba como cavilando cuando empezamos a verlo de este tema. Tú también fuiste hace poquito al Museo del Mamut, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y adentro del museo hay audífonos para las personas que no pueden ver, hay sistema braille en algunas cosas y así. Pero solamente nos enfocamos, como si te das cuenta, la sociedad se enfoca en ciertas discapacidades, no en todas. Exacto. Y la otra es, como me lo dijo Chicali en aquel momento, si tú me pones en Xochimilco y me dices que estoy en el Cañón del Sumidero, te la voy a creer. ¿Realmente él quiere o tiene la necesidad de salir a un museo? Ponme un audio de lo que dice el museo. Uh-huh. Entonces vuelvo como que a uno de los puntos que estábamos tocando en un inicio. Realmente, ¿hasta qué punto necesitamos enfocarnos totalmente en las personas con discapacidad? ¿Qué sí y qué no? Y eso yo creo que le tendríamos que preguntar directamente a ellos, porque nosotros estamos hablando desde nuestra perspectiva. De acuerdo. Y más aún, o sea, los discapacitados mentales, que hay de un esquizofrénico. ¿Cómo los vas a tratar? ¿Qué es lo que ellos necesitan para sentirse incluidos? O esa palabra se me fue ahorita, capacitismo. ¿Realmente ellos lo sienten así? Bueno, creo que ya hablé mucho. No, está muy interesante, o sea, justo lo que planteas como de, bueno, traté de aquí de anotarla, si todos somos iguales, ¿por qué tratar a alguien de forma diferente? En el sentido de forma más bien preferente, diría, ¿no? Y, Exacto. y justo cómo debemos de tratarlos. Y como, bueno, creo que nada más como un paréntesis, como decíamos al inicio en los otros videos, para quien nos está viendo apenas, pues los invitamos también por ahí a ver los videos anteriores y bueno, obviamente estar pendiente que le den like y se suscriban para que vean las charlas futuras, un like y compartan. Entonces, justo de los temas anteriores decíamos que es una plática que tuve ahí con Luz, que de ciertos temas que veamos como que tienen demasiado para dónde ir, o sea, demasiada carnita, demasiado interés, pues justo podemos hacer una segunda parte, ¿no? Entonces, como bien decía Luz, lo planteamos como de que en una siguiente parte de este video podría ser invitar a alguien, ¿no? Con alguna discapacidad y escuchar de viva voz su opinión acerca de cómo deberíamos tratarlos, ¿no? Pero bueno, retomando un poco la pregunta, sería una parte, ¿no? Lo dejo ahí. La parte que le planteabas, Luz, justo ahí, de cómo, de por qué no tratarlos, o sea, más bien, por qué también en algunos puntos se plantea que debemos tratarlos como algo con mayor, o sea, con mayor preferencia, ¿no? Entonces, de eso justo, sin querer, fíjate que lo planteé un poco antes, mientras investigaba para este video. Entonces, creo que un tema muy interesante que podría complementar tu pregunta, porque obviamente da para mucho, es de lo de la discapacidad, ¿no? Nada más para complementar un poquito, además de lo que tú planteaste al inicio de este dato a nivel mundial del número de discapacitados de los que se tiene registro, que decías del 15%, justo en México, aproximadamente según el INEGI, el último censo, son tantito más de 6 millones, ¿no? Entonces, si consideramos que son un poquito más de 20 millones, que viven, obviamente que vivimos en México, pues ahí ustedes pueden ver que es justo una minoría, volvemos, ¿no? Pero bueno, al final la idea es
que pues, no sé, tengamos como toda esta integración, ¿no? Toda esta consideración hacia todos. Pero retomando el punto que decías de por qué no tratarlos como algo preferencial, ¿no? Más bien un trato equitativo, ¿no? Que justo yo también coincido, me parece como la forma más adecuada. Entonces, a partir de ahí pensé, justo, creo que un buen caso, a ver si coincides conmigo, Luz, o si coinciden ustedes conmigo, es el tema de las Olimpiadas, ¿no? Particularmente el tema de las Olimpiadas versus los Juegos Paralímpicos, ¿no? Evidentemente las dos pertenecen a la misma organización mundial, y entonces incluso en el mismo año, en la misma sede, ocurren primero los Juegos Olímpicos y después los Juegos Paralímpicos. Entonces por ahí les tengo unos datos para que igual lo podamos revisar, reflexionar, de al menos los resultados en México, perdón, y los resultados en un par de países como comparativa de América Latina. Entonces, en México, de los Juegos Olímpicos del 2020, porque no son 2020, es más bien un puro nombre, bueno, en realidad, el 2021, México, los atletas mexicanos, con todas sus carencias que tienen, con todas el poco apoyo que también reciben de la institución correspondiente de la CONADE, lograron 4 medallas de bronce, ¿no? Lo comparo un poco con Brasil, que logró 21 medallas, 7 de oro, o sea, que se considera un poco más de relevancia, pero pues en realidad pues, creo que todo aporte suma. Y en Cuba, 15 medallas, ¿no? 7 de ellas de oro. Esto es de los Juegos Olímpicos y de datos del organismo, en su página oficial. También se las podemos compartir por ahí en comentarios o en el canal de Telegram, ¿no? Para que nos sigan. Entonces, justo ahora lo voy a comparar. Ahí tenemos los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahora lo voy a comparar con los Juegos Paralímpicos de la misma edición, la misma sede, en el que de las 4 medallas de bronce, que no son nada, o sea, no son nada despreciables, versus que propiamente México, con sus atletas igual paralímpicos, lograron 22 medallas. O sea, compárense 4 medallas de bronce con 22, muchas de ellas de oro. Y con la misma comparación de Brasil y Cuba, Brasil logra 72 medallas versus 21 de los Juegos Olímpicos, y Cuba logra 6, ¿no? Versus 15. Ahí está un poco al revés Cuba. Desconozco igual un poco el contexto, pero si nos remitimos únicamente a México, ahí les quería plantear como pues varios países de América Latina para que no se vea como nada más la observación así muy puntual, sino que plantear un poco de contexto. Entonces México logra 4 de bronce versus en Paralímpicos 22 medallas, o sea, 22, ¿no? O sea, es muchísimo. Y claro, algunos países con una mayor población, con mayores recursos, como los Estados Unidos, China, etcétera, logran muchísimas más. Y entonces, algo que planteaba la blogger y activista que les decía Fernie Ruiz, que me parece un planteamiento muy interesante, que tiene que ver con lo que decía Luz, es justo este trato, ¿no? Y más allá del trato que les podamos dar, que pues sí, a lo mejor un consejo podría ser informarnos, ¿no? Que tiene que ver con empatía y todo este tema. Entonces, Ferry Ruiz planteaba de este gran esfuerzo que hacen las personas, al menos que su discapacidad es física, centrándonos en eso, versus, por ejemplo, para un trabajo. Decía ella que a veces sufren mucho de discriminación, de segregación, no los pelan para algún puesto laboral que pues podría cumplir pues cualquier persona en realidad, ¿no? A un puesto, no sé, operativo, un puesto de algún tipo de oficina, fábrica, etcétera, como ustedes lo ven. Yo tengo, Entonces, pero más para acabar, o sea, ella plantea que dan un gran esfuerzo mayor y eso no es automático ni es natural, sino que lo dan a partir de la discriminación que sufren, es decir, a partir de que son discriminados, se esfuerzan más para que los contraten en un trabajo. Y esto creo que tiene que ver un poquito con el tema de los Olimpiadas, ¿no? Y lo más curioso es que, al menos hablo por mí, pues nadie pela los Juegos Paralímpicos y vean los resultados que han logrado, ¿no? Y esto no es una excepción. Si vemos datos más atrás, van a ver que el resultado es el mismo. Entonces, lo dejo sobre la mesa de versus tratar a una persona por tener discapacidad o capacidades diferentes de una forma, como decía Luz, automáticamente ya darlos por héroes o por guerreros, lo cual creo que también es como una exageración. Versus el esfuerzo, sí reconocer el esfuerzo que hacen, porque las propias circunstancias te hacen moldearte y ponerte rudo y adaptarte a toda la forma en la que los tratamos, ¿no? Perdón, y ahora sí, con eso lo dejo ahí en la mesa.
Mira, bueno, yo creo que, como lo dijiste, tenemos que hacer una segunda versión de este tema con algún discapacitado. Yo puedo poner ahí a Chicali y a Fer, que yo creo que gustosos vienen. Sin embargo, creo que tendríamos que preguntarles directamente a ellos. De Totalmente. acuerdo. Eso por un lado. Por el otro, a mí me gustaría, por el tiempo que ya llevamos, ir empezando a cerrar este capítulo. De acuerdo. Y bueno, me gustaría empezar con la parte bueno, actualmente, si bien hay rampas, hay cosas que ayudan a la gente con algún tipo de discapacidad motriz, no son los únicos que están discapacitados. Hay muchísimas más discapacidades. Y toda esta fregadera que tienen las nuevas generaciones de la inclusión y todo eso, y que se enfadan de cualquier cosa, yo creo que la primer señal de inclusión sería poder atender a las necesidades a lo mejor de esta minoría, ¿no? Como lo es, no hablar con la X o con la E, aprende a hablar con señas. Eso es inclusión. Eso para mí realmente es una inclusión. No es decir compañere o decir alguna pendejada de ese tipo. Por otro lado, también tenemos ya muchos avances tecnológicos, y esto lo voy a dejar así para concluir y a lo mejor dejarlo un poquito abierto. Tenemos muchos avances tecnológicos que también ya nos ayudan como mujeres, como seres humanos, como parejas o lo que sea, a prevenir este tipo de discapacidades cuando son congénitas. Que ahí nos estaríamos metiendo en rollos muy, muy fuertes y muy pesados porque el aborto, porque bla, 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 ¿no? Pero ya desde que está en tu vientre ese pequeño ser, ya te van diciendo qué es lo que puede suceder. Entonces también creo que esa es una responsabilidad de uno. Voy a mencionar una película por encimita, no sé si la han visto, y si no la han visto, véanla, Gattaca, donde ya hacen a los seres humanos in vitro y con las mejores posibilidades. La selección artificial, ¿no? Sí, pero con las mejores posibilidades genéticas. O sea, ya nadie nace por cuestión natural, y los que nacen en cuestión natural son discriminados, aunque estén completos. Ese es un muy buen ejemplo de algo, a lo mejor un vislumbre muy futurista, que no sé si se llegue a dar, no sé qué vaya a pasar después, pero ahorita ya tenemos la oportunidad de prevenir ciertas discapacidades. Entonces, también es la conciencia de nosotros, mismos, el traer a una persona con una discapacidad o no a este mundo. Bueno, como lo dije hace ratito, no somos iguales, o sea, no somos iguales, realmente no. Si fuéramos iguales sería como bastante aburrido este mundo, para empezar. Y la otra es que todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, para mí, esa palabra de una persona con capacidades diferentes, pues hablaría en general. Eso es lo que yo concluiría en cuestión de, a lo mejor sí tenemos que aprender un poquito más de las personas, de ese tipo de personas, tenemos que ponerles un poquito más de atención, si realmente queremos ser inclusivos, pero tampoco son dioses, ni son los superguerreros, mejor acérquense con una persona. Y si tienen una persona muy cercana a ustedes que tiene algún tipo de discapacidad, pues apoyarla. Nada más. Esa sería como mi conclusión. Puntos, creo que bien lo dices, no perdemos nada con informarnos.
con acercarnos a alguien de forma, pues, obviamente respetuosa, abierta, si es que no lo tenemos en la familia o en el círculo más cercano de amigos, una persona con discapacidad y aprender, ¿no? De cómo sería el trato más adecuado. Y como bien dijo Luz, a partir de qué discapacidad, ¿no? No podemos englobar ni poner a todos en una caja. Entonces, creo que a partir de eso podemos, eh, pues, ofrecerle a los demás un trato más respetuoso, de esa forma también incluirlos en la sociedad. Entonces, y principalmente piénsalo por este lado, ¿no? Es un poco también para ir concluyendo. Como dice el video, el mundo está hecho para gente normal, pues creo que desafortunadamente sí, está hecho para la normalidad, entre comillas, para la mayoría. No es algo que podamos nosotros controlar. Quizá lo podemos cambiar, creo que sí, que tenemos la posibilidad de cambiarlo. Si todos hacemos conciencia de eso, si tenemos empatía. Y planteando un poquito lo que decía Luz, eh, a lo mejor existe la tecnología actual, tomando en cuenta que pues, la gente con capacidades diferentes sufre mucho. Evidentemente hacen un gran esfuerzo por adaptarse y eso nos habla de evolución, una evolución muy, muy avanzada. Se adaptan pues, le echan madrazos como todos, ¿no? Sí, también coincido con Luz que no es un tema de tratar a nadie como diosificar o poner en un altar automáticamente, ¿no? Si el esfuerzo lo da, pues obviamente lo merece, ¿no? Pero no automáticamente, porque también creo que es restarles el valor de esforzarse para hacer las cosas, como bien lo decía Luz. Sin embargo, que existe la tecnología para que a nivel genético, a nivel de la gestación, ¿no? Podamos evitar el sufrimiento para todas aquellas personas que desean tener próximamente un hijo o más, pues se pueda quizá tener estas prevenciones, ¿no? Pensando simplemente en el sufrimiento que llegan a tener algunas personas, no todas, con alguna discapacidad o varias, pero a la vez sumo también de que como hay esa tecnología y como hay esa preparación y esa especialidad en medicina, en genética, en muchos temas, creo que no perdemos con nada, al contrario, sumamos mucho si hacemos lo posible que lo que quede en nuestras manos para cambiar el entorno en el que vivimos y que todos tengan la oportunidad de tener una vida pues, cómoda, ¿no? Que puedan disfrutar, puedan tener una vida plena, que eso nos habla ahí como de un tipo de seres humanos pues mucho más avanzados de lo que pues, normalmente se estima, ¿no? Entonces, yo lo vería así, o sea, si podemos aprender, podemos ayudar a generar ese entorno mucho más amigable, esa es la palabra también, y de esa forma podemos cambiar, retomando la pregunta del video, para hacer un mundo mucho más adecuado para todos, no solo para lo normal. Entonces, pues creo que con eso concluyo. Faltan muchos temas. Evidentemente es algo que da para muchísimo. Sí, mucho, mucho. Entonces, podemos, igual déjanos en los comentarios si faltó algún tema que tratáramos. Un gusto lo retomamos y pues hacemos ese ejercicio entre nosotros de ver si hacemos un segundo video con los amigos de Luz, principalmente para escuchar de viva voz su opinión acerca de cómo, pues, cómo les parece el mundo en el que vivimos y cómo podría mejorar y cómo podríamos acercarnos a ellos, ¿no? Pues yo con esa parte pues cierro y pues, como les decía, recordarles que vean los videos pasados y obviamente si se suscriben podrán ver los videos futuros y obviamente Active la campanita. la campanita para que les recuerden y también sus comentarios los vamos a leer para tomarlos en cuenta para próximos videos porque lo que queremos es una comunidad que colabore. No queremos decir que esto es A, B, C o que esto es rojo, esto es verde. Lo que queremos es generar esa comunidad que abra el debate y obviamente los comentarios son muy importantes para futuros videos, ¿no? Entonces, no sé, Luz, ¿cómo ves? Pues ya para cerrar un poquito este video y bueno, pues a lo mejor prepararnos para una segunda parte y bueno, los temas que siguen, ¿no? Que van a ser varios. Pues vamos a tener varios temas muy interesantes. No se pueden perder los siguientes videos porque se va a poner bueno esto. Vamos a hablar de infidelidad, qué es,
y si realmente existe, relaciones abiertas, el poliamor, todo este rollo. Vamos a hablar de sofismas para conseguir trabajo. Vamos a hablar de el suicidio. ¿Qué te detiene? Vamos a tocar temas muy, muy fuertes. Por favor, síganos. Recuerden que también estamos en Facebook, en TikTok. Les dejamos aquí nuestras redes en la parte de abajo. Y pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Hijos de la filosofía, cualquier duda, recuerden que es lo mejor que podemos hacer, preguntarnos. Cuídense mucho y esto fue Filosofar. Filosofar, cuídense mucho. Yo Nos soy vemos en la Luz. próxima. Yo soy Erwin, nos vemos en la próxima. Bye.